Bueno, estábamos aquí como, ¿cómo se dice esto? Santiguándose, porque claro, estamos en Semana Santa y claro, los maricas, pues oye, también tenemos derecho a existir en estos momentos de la vida, ¿no? Y a decorar las vírgenes, que son todas las vírgenes y todos los pasos de Sevilla están decorados por mariquitas. Exacto, eso le mandamos un besito a Jesús Pascual, que se pasó por aquí por el programa y que le encanta que le hagamos una buena promo siempre. Bueno, hoy, bienvenidos a un nuevo programa de Sabor a Queer. Estamos con una persona súper especial que es Puto Miquel. Hola. Me encanta que me insulten para empezar. Puto Miquel, ¿te gusta empezar así? Y voy a dar una pequeña introducción para la gente, si hay alguien que no te conozca, que vale. La gente que entiendo que escucha esto, pues mucha gente te conocerá, ¿vale? Te llamas Miquel Herrán. Sí. Naciste en Zaragoza en 1991. Eres doctor en arqueología y divulgador de historia en redes sociales. Has trabajado en la radio, en Carne Cruda o en Radio Nacional de España y en el mundo del podcast. Pero sobre todo has hecho divulgación en tu canal de YouTube, que es por lo que entiendo que mucha gente posiblemente te conozca, donde tienes 219.000 suscriptores y subiendo, ¿no? Bueno, no sé. Sí, supongo. Supongo, ¿no? Y además está muy guay porque yo tenía muchas ganas de que vinieras porque nos conocimos en los premios ODA. Sí. Y ahí surgió como un match interesante y entonces justo en el proceso en el que has llegado a venir, pues resulta pues que estás a punto de publicar un libro, sí. ¿No? ¿Qué se titula? ¿Cómo se titula? Sodomitas, vagas y maleantes, una historia de la España desviada desde Atapuerca hasta Chueca. O sea, que nos viene bastante bien para el episodio de hoy, al temita de hoy, en el que vamos a hablar de historia, porque sí. Los gays, los maricas, las lesbianas, las trans, somos historia también, ¿no? ¿De dónde te viene a ti esta pasión por el pasado, por la historia, por todo esto, tío? Bueno, yo en realidad de muy pequeño, o sea, yo me acuerdo de un viaje con mis padres a Mérida, verano, calor, y mi padre quería irse a echar una siesta y yo, vale, ama, pero podemos ir a ver el templo de Diana, que está, vamos, unas ruinas, piedras básicamente, que me apetece verlas, porque yo 10 años repelente, y me gustaba mucho entender que las cosas vienen de algo, ¿no? Que nada es nuevo, que tenemos una genealogía que nos debemos un poco a ella, ¿no? Que arrastramos las cosas malas y las cosas buenas, ¿no? Sí. Creo que desde pequeño he tenido como esa inclinación, y sobre todo también en cosas de la arqueología, ¿no? Que es como lo cotidiano, lo que usamos, las cosas que ni siquiera nosotros pensamos, pero que dicen mucho o dirán mucho de nosotros en el futuro. Claro, porque es verdad que como que muchas veces no nos preguntamos muchas de las cosas que nos rodean y las damos como por hechas, como que siempre han estado ahí, claro. Pero en el momento en el que de repente te fijas y te fijas pues eso, pues en un vaso, en algo arquitectónico, ¿no? Pues de repente es como que te permite reflexionar en plan de wow, ¿de dónde venimos, no? Y a dónde vamos. Sí. Y aparte, pues cosas eso, o sea, cómo ordenamos nuestra casa, cosas así, ¿no? Que dicen mucho de la forma en la que la estructura social, por ejemplo, las familias, ¿no? Cómo se ordenan. Y son cosas que han cambiado mucho a lo largo del tiempo, y cuando entiendes que han cambiado, también entiendes que pueden volver a cambiar, ¿no? Que las cosas en las que vivimos hoy no tienen por qué ser así, que a veces lo damos todo como por sentado y por escrito en piedra, y realmente la historia y la arqueología permiten también imaginar otros futuros. Más allá de mirar el pasado, permiten como encontrar otras respuestas a futuro, que me parece también muy interesante. Yo creo que esto es muy guay, que encaja muy, muy bien con lo que me gustaría hablar contigo hoy, que es, aquí en el programa nos gusta mucho hablar también de historia, nos parece muy importante como contarnos nuestra propia historia, y es verdad que siempre escuchamos mucho, por determinadas personas que no vamos a mencionar, esta movida de sois una moda, es que esto de lo queer es una moda, esto de dónde viene, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, aquí me viene una enorme y súper importante pregunta, que es, ¿las personas cis hetero han existido toda la historia? No, la verdad es que no, eso es lo gracioso, ¿no? Que no han existido toda la historia, porque al final, eso es lo interesante, que cuando hablamos de historia LGTB, queer, etcétera, siempre ponemos como muchos disclaimers, ¿no? De que no podemos usar ciertos términos porque son modernos, que eso es verdad, es totalmente cierto. Pero nunca lo aplicamos a la norma, ¿no? La norma entendemos que siempre ha sido así, siempre ha existido la heterosexualidad, pero lo que pasa es que no es que siempre haya existido la heterosexualidad o la homosexualidad o la bisexualidad, es simplemente que la sexualidad, por ejemplo, entendiendo la sexualidad como una orientación de algo que se es, más que
algo en lo que puedes incurrir. Si un día tienes pues lo típico de que ha habido tentaciones y alguien ha caído y dice, no, yo no soy eso, simplemente... No soy gay porque me he comido una polla un día. Claro, de repente, ¿no? Pues eso es como se ha entendido la sexualidad y el deseo durante gran parte de la historia. Entonces, la sexualidad como algo que se era en vez de como algo que se ejercía, o como se performaba, digamos, es muy reciente, desde finales del siglo XIX. Y por tanto no hablamos de personas heterosexuales. Y también es muy curioso que el término heterosexual aparece después del término homosexual. Ah, aparece, ¿en serio? Sí, o sea, el término heterosexual... Bueno, para empezar, el término heterosexual primero aparece como también un desorden sexual. Se entiende como un hombre o una mujer, pero sobre todo hablan los hombres, que tiene un deseo excesivo por el otro sexo. Digamos, parecía la ninfomanía, ¿no? Podría decirse. Uh-huh. Y la homosexualidad era un deseo desordenado por el propio sexo, pero eso no dependía de la cantidad, digamos. Claro. Y entonces la heterosexualidad, como siempre pasa, la norma muchas veces se define por contraposición, ¿no? Se crea un desvío, se señala ese desvío y eso permite enseñar al ciudadano medio cómo tiene que portarse, cómo tiene que disciplinar su deseo, su cuerpo, etcétera. Exacto. Qué heavy, ¿no? O sea, realmente ahora para todos esos heteros básicos que llamamos, ¿no? Porque hay muchos heteros maravillosos y de hecho el otro día leía un comentario que nos dejaron en YouTube súper bonito de un chico como que lo firmaba en plan, postdata, soy un chico cis hetero, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo porque me está permitiendo como reflexionar, hacerme preguntas, conocer otras realidades, ¿no? Pero para todos los que no reflexionan, claro. Pues tiene mucho sentido de repente esto porque yo identifico cosas que sí que están pasando, ¿no? Como vemos ahora con todo el tema de los abusos, que la semana pasada hicimos un programa precisamente de esto, cómo a veces es algo desacerbado. Exacerbado. Sí. Exacerbado de muchos hombres hacia las mujeres, ¿no? Como es una cosa como muy fuera de lo... Bueno, no diría de lo normal, pero fuera de algo como sano, ¿no? Sí, yo creo que al final también a veces parece que estamos hablando solo para el colectivo, pero realmente, luchas como la lucha feminista, obviamente, y todas estos estudios, intentar entender mejor cómo son los mandatos del género, de la sexualidad, etcétera, también ayudan a las personas hetero porque al final, por ejemplo, el afecto entre hombres que no era sexual antes se expresaba de formas mucho más, entre comillas, digamos, libres, y había unos afectos muy exagerados entre dos personas del mismo sexo, entre dos hombres, que no tenían ninguna connotación sexual, y ahora no se hacen porque... No homo, ¿sabes? O sea, no ahora homo, tenemos... en plan de cuidado, no me toques, tío, claro, porque no te pases que no soy marica. Claro, o no te puedes vestir de ciertas formas porque no puedes presentar un afeminamiento porque a ver si te van a leer como homosexual o como persona trans o como persona no binaria, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que si nos liberamos un poco de esos mandatos que al final, sobre todo, gracias a la historia, podemos ver cómo se ha construido, también podemos deshacer un poco ese camino, ¿no? Claro, y sobre todo como entender, yo creo que lo que tú estás diciendo, que hay muchas cosas que son aprendidas o que nos las han enseñado así, ¿no? Porque es verdad que yo cuando estuve, por ejemplo, en Egipto, flipé con muchos hombres como que iban como del brazo o así como cogidos y decía, wow, o sea, de repente el mundo árabe, que tenemos como muchos clichés en la cabeza de cómo se comportan, de repente los hombres tienen como un acercamiento súper natural por la calle y por todo, y son colegas. Sí, que es, o sea, nosotros obviamente lo leeríamos, si lo vemos aquí en Madrid, lo leeríamos como erótico, pero realmente ahí no hay ningún componente erótico. O sea, al final esas lecturas siempre son sociales, ¿no? Y son en un contexto concreto, y por eso yo creo que podemos construir otras masculinidades, otras heterosexualidades, digamos, a través también de entender... Que hay mucho de aprendido, ¿no? Sí. Que podemos deconstruirlo y que le puedes dar un abrazo a tu amigo, puedes llorar con tu amigo y no pasa nada, cariño. No tienes que comerle la polla. ¿Podemos hablar de historia LGTB? O sea, ¿tú crees que existe como esta idea de historia LGTB? Sí, o sea, obviamente, si nos ponemos con el tema de los matices y tal, tendríamos que hablar, obviamente, a partir del siglo XIX, cuando existe esta concepción, ¿no? De la sexualidad como algo, y también la transexualidad como una condición, o sea, cuando se empieza a entendernos
como enfermedades, que eso es lo malo, ¿no? Porque al final los términos que usamos hoy en muchos casos derivan de una visión médica. Pero a mí me gusta también más hablar de historia, o sea, historia queer sí que lo entiendo, porque lo queer siempre se construye como un desvío en torno a la norma, y esa norma siempre ha ido mutando. Claro. Entonces, historia LGTB lo veo como más limitado, porque muchas veces también... Sí, que el propio concepto LGTB es como algo que surgió en un momento determinado, mientras que lo queer o la otredad siempre ha existido, ¿no? Claro, o sea, historia desviada, historia queer, lo que sea, me parece que permite esa flexibilidad de entender. También el no mirar al pasado intentando poner etiquetas de esta persona era bisexual o era gay o lo que sea, sino simplemente decir, esta persona tenía un deseo que no encajaba o tenía una masculinidad que no encajaba y era vista como lo que fuese por la gente de su entorno, ¿no? Claro. O sea, me parece un poco... A ver, pasó hace poco que se aprobó el matrimonio igualitario en Grecia y la gente, bueno, porque ellos inventaron la homosexualidad, y es como... No realmente, pero más allá de eso también está el peligro de equiparar, ¿no? Porque lo que llamamos la homosexualidad en Grecia, la sexualidad normativa en Grecia, era una cosa muy concreta que era básicamente el modelo, bueno, en Atenas, por ejemplo, el modelo de la pederastia griega, que era una forma de enseñar al joven, ¿no? Pero cuando eran dos hombres adultos teniendo relaciones sexuales entre ellos eran desviados y tenían que esconderse, y tenemos discursos en los que se insulta a alguien y le llaman kinaidos, que es el equivalente a maricón, y claro, cuando estudiamos la sexualidad o la otredad desde esas ópticas, la óptica de que siempre ha existido una otredad para construir la norma, creo que es cuando, y las desigualdades, creo que es cuando podemos ya de repente liberarnos un poco de estos estigmas y estas formas tan estrechas a veces de mirar el pasado. De pensar, ¿no? Claro. Como que tenemos como que abrir un poco más la mente y entender que las cosas o los conceptos mutan en función del momento histórico en el que estábamos viviendo, ¿no? Y que en aquel momento, como dices, de repente la pederastia estaba súper normalizada, pero que eso no quiere decir que eso sea la homosexualidad como a día de hoy lo entendemos, ¿no? Claro, porque al final es lo que decía Oscar Wilde. Oscar Wilde decía, todo es sexo menos el sexo es poder. Y esa es la cosa, que durante la gran mayoría de la historia de la humanidad el sexo se ha visto como poder. Entonces, un hombre adulto tenía que imponer su poder a un joven, a un extranjero o a una mujer, alguien que estuviese por debajo, ¿no? Claro. Mientras que si estamos realmente hablando de homosexualidad, estamos hablando de una relación entre iguales, deberíamos, ¿no? O sea, siempre existen estas jerarquías y estas cosas difíciles de resumir, pero en principio sí, que a día de es... hoy estamos hablando de relaciones, como también hablábamos con Nerea Pérez de las Heras, que es como relaciones de igual a igual. Claro. Es decir, que tú decides qué es lo que a ti te gusta, yo decido qué es lo que a mí... Bueno, decido. Tú sabes lo que te gusta, yo sé lo que me gusta, y entonces decidimos consensuadamente ejercer lo que coño queramos ejercer. Exacto. Mientras que eso no es lo que vamos a ver en la mitad de veces que miramos al pasado no lo vamos a ver. Pero no lo vamos a ver ni en relaciones de hombre a hombre, ni de relaciones entre mujeres, ni en relaciones entre hombre y mujer. O sea, exacto. Es curioso porque es verdad que yo creo que dentro del mundo de la sexualidad hay como mucho oscurantismo, no se sabe muy bien, o se entremezclan conceptos, como dices. ¿Qué fuentes históricas hay que expliquen este tipo de relaciones, ¿no? O sea, relaciones que se salían fuera de la norma, como, o sea, entiendo que había mucha codificación, estaba todo como muy codificado, ¿no? Claro, o sea, tenemos, por un lado, tenemos las correspondencias personales y tal, que sí que lo encontramos más en la edad moderna y la edad contemporánea, que siempre son muy difíciles de leer, ¿no? Por eso mismo que te he dicho de que hay veces que se están hablando de formas súper íntimas y sabes que no hay nada sexual, ¿no? Por ejemplo, Francisco de Goya tenía a su amigo Martín Zapater, su amigo de la infancia, y le escribía cosas que dejan entrever que había un deseo erótico, pero que nunca se iba a pasar esa barrera, ¿no? Porque le dibujaba una vulva y le decía, te quiero más de lo que debería, toma lo que no puedo darte. Se entiende que había ahí una cosa de que se estaban reprimiendo por los cánones de la época, etcétera, ¿no? Y la cosa es que la mayor fuente que tenemos al final son los procesos, ¿no? Son los casos que acabaron mal, que eso es lo triste, ¿no? Porque al final, cuando estamos viendo esta historia, en muchos casos lo que estamos viendo es si nos vamos a la edad moderna, procesos inquisitoriales o procesos civiles. Si nos vamos a la antigüedad, estamos viendo pues poetas romanos insultando e injuriando a otras personas, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto
cómo se autoperciben. En muy pocos casos contamos con documentación propia, autobiográfica, y encontramos más la mirada de unos terceros, ¿no? Que es verdad que, por ejemplo, los procesos inquisitoriales son tan minuciosos porque quieren entender, porque agrava la pena, por ejemplo, el haber sido activo o el haber sido pasivo, agrava la pena si ha sido un momento puntual, si se han usado instrumentos. Entonces, todas Dios mío. Sí, o sea, hay en algunas cosas hemos cambiado mucho, en otras no tanto. Cero. No, hay un... O sea, es casi boyerístico. Tú lees los actas inquisitoriales y es... Y en plan, están todos ahí en plan, Sí. esto que estaban haciendo, no sé Claro. qué tal. Y, por ejemplo, luego también con el género, ¿no? Contamos con casos de personas que se travestían, pero lo que les preocupaba es que ese cuerpo travestido entrase en contacto con otro cuerpo. O sea, que básicamente que se incurriese en el pecado, lo que se entendía el pecado de sodomía, que era o dos mujeres, sodomía imperfecta, o dos hombres, sodomía perfecta, pero alguno podía estar usando, por ejemplo, pues eso, que se vestía de varón o de mujer. Entonces ahí, claro, nosotros desde nuestra mirada actual decimos, pero esta persona era travesti, era trans, o sea, ¿qué categorías ponemos? Y es como, no es tanto eso, sino entender cómo se construye el género y cómo se construye también la sexualidad, ¿no? O sea, y cómo encajan en un mundo en el que, obviamente, si tú eras mujer, por ejemplo, para moverte tendrías más dificultades. O sea, hay muchas, por ejemplo, recurrían a vestirse de hombre por temas de practicidad. Claro. En otros casos encontramos que hay hombres que se visten de mujeres, son detenidos por travestirse porque han usado ese vestido para acceder a espacios. Y también se supone, bueno, dicen, ¿no? Hay algunos casos en los que me sedujo porque yo pensaba que era una mujer, pero lo está haciendo, podemos intuir, lo está haciendo para librarse de que le castiguen por sodomía. Exacto. O sea, el ser humano es fascinante y siempre hemos buscado las formas de escaparnos de las normas en todas las épocas. O sea, yo creo que, joder, es súper interesante. O sea, supongo que mucha gente, o sea, a mí me está estallando la cabeza en plan de, Dios mío, cuántas opciones, cuántas formas como de verse y de entenderse. Y además, como las cosas, como decíamos antes, han cambiado mucho, pero luego tampoco han cambiado tanto, ¿no? Porque como que seguimos aún luchando por todos y todas como liberarnos y vivir nuestra identidad y nuestra sexualidad con total naturalidad, ¿no? Y como seguir autodescubriéndonos. Yo hay un punto también que pienso que, bueno, ya esto es un poco más en plan espiritual, bueno, pero sí como que traemos cosas también como de nuestros ancestros, movidas y rayadas y conflictos que a veces ni siquiera nos pertenecen a nosotros o a nosotras, ¿no? Pero que los traemos aquí y que hay veces que incluso pienso que la gente queer es como una ventana a abrir muchos de los conflictos que suceden en las familias. Bueno, esto es lo que yo pienso, es como mi creencia, ¿no? De que es verdad que muchas veces las personas queer abrimos como puertas y ventanas para que todo se airee bastante más dentro de, sobre todo, de las estructuras familiares más tradicionales que vivimos a día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que al final también cuando tienes una persona en tu familia que no encaja en la norma, ¿no? y que ha salido del armario o es más visible, aunque no haya salido, hay algunos armarios que tienen la puerta de cristal, no pasa nada. Sí. Pero me parece que sí, porque abre la puerta a conversaciones que muchas veces entierran, ¿no? O sea, yo en mi familia, el que yo saliese del armario, yo creo que sí que ha dado pie luego a conversaciones de relaciones entre personas que no... O sea, entre mi padre y su hermana, o entre cómo se hablan de ciertos temas. No por... inherentemente por respetar por respetarme a mí, sino en general por que ya estás enfrentándote a una realidad que te obliga a ver que no todo el mundo piensa como tú, ni ve la vida como tú, ni siente como tú. Que yo creo que al final es algo, ¿no? Nos encerramos en nuestra burbuja o nos vemos como nosotros, nos rodeamos de gente igual y al final esa perspectiva ajena, cuando nos tenemos que enfrentar a que, oye, que la vida es distinta para alguien, bueno, ya no solo en temas LGTB, ¿no? Ya la vida es distinta para alguien que viene de otro país, que tiene otro color de piel, que tiene otra forma de ver el mundo porque tiene otras condiciones también de enfrentarse a la sociedad que le rodea. Y es súper importante. O sea, es un poco, yo creo, como intentar salir de la Matrix esta que nos han montado del mundo es con estas normas y tratar un poco de liberar nuestras cabezas y nuestras mentes. ¿No crees que es verdad que también pasa mucho esto de que leemos mucho el pasado con los códigos de la actualidad? Es decir, lo que estábamos diciendo antes con el tema de la homosexualidad, ¿no? Como que corremos un poco el peligro de pensar que como que
que ahora todo es mejor, que todo ha ido evolucionando mejor, que todo, o sea, ¿no? Sí, lo bueno de estudiar historia y fijarte en el pasado es como que ves todos esos flujos como ha ido cambiando, ¿no? Porque no ha habido una línea mejor, y eso también es una lección a que no nos durmamos en los laureles con las conquistas sociales que hemos conseguido en los últimos años, ¿no? O sea, obviamente el caso más paradigmático es hablar de, por ejemplo, la revolución sexual que hubo en Alemania en los años 20 y cómo lo primero que hicieron los nazis al llegar al poder fue, bueno, no, de las primeras cosas que hicieron fue quemar el Instituto para las Ciencias de la Sexualidad. Claro, toda esa investigación se perdió, todas esas personas, sobre todo personas trans que iban a ese instituto, obviamente luego fueron perseguidas, y eso fue un reflujo, digamos, a un avance social. También, pero también lo podemos ver a lo largo de toda la historia. Sabemos que, por ejemplo, a principios de la Edad Media sí que hay como... Parece que no hay una persecución tan activa, parece que, aunque sí que se entendía el pecado de sodomía, obviamente nos faltan muchas fuentes, pero no hay una persecución activa desde, por ejemplo, se proclama una ley con el reino visigodo, que, bueno, varias leyes, pero básicamente para castigar la sodomía, con la castración, cae el reino visigodo, de repente no tenemos un caso de nada relacionado con sodomía hasta 1263. ¿Qué ha pasado entre medias? No sabemos. No sabemos. Puede ser que algo terrorífico o de repente hubiera como un oasis ahí, ¿no? Puede ser. O sea, hay algunas teorías que dicen que sí. Por ejemplo, hay un documento de Galicia del año, creo que es el 1061, que son dos hombres que dicen que van a vivir juntos. Vamos a vivir juntos, vamos a cuidar el uno del otro. Cuando yo muera, mis propiedades pasan a ti, o si tú mueres, pasan a mí. Y básicamente, y por ejemplo, y en esta casa no puede entrar nadie sin el consentimiento de la otra persona. Entonces, son reglas que dices, oye, me suenan bastante, claro, a que estas dos personas tienen una relación, ¿no? Exacto, dices, a ver, ¿podemos leerlo como un matrimonio? Pues no lo sé, pero desde luego cumple todos los parámetros de un matrimonio de la época, siendo que también en la época no había tantos contratos matrimoniales, ¿no? Claro. Entonces es muy curioso ver que estas dos personas pasaron a vivir juntas y a nadie le supuso nada raro. ¿Qué pasaba a puerta cerrada? No lo sabemos, obviamente. Pero tampoco había una legislación tan activa para crear esa prohibición, ¿no? Mientras que luego sí que la habrá, y ahora estamos en un momento en el que, con suerte, seguimos a mejor, obviamente, ¿no? Claro, porque es que yo creo que muchas veces lo que pasa es que asumimos, o nos han hecho asumir, que la gente se ha comportado de una determinada forma durante la historia, sí, pero que ahora de repente estamos haciendo cosas que nunca antes se han hecho, ¿no? En plan, asumimos o preasumimos que, por ejemplo, pues todos los reyes, toda la gente como que ha estado en los países, como todos los que han liderado, todos eran heteros. O sea, no se tocaba a nadie entre nadie. No había nada que tuviera que ver ni con la identidad, ni con su orientación, ¿no? Con su deseo. Claro, esa es otra. Es que con los reyes tenemos algún caso curioso, porque al final, como son figuras públicas, cuando aparecen temas de disidencia, muchas veces se achaca que eran sus enemigos creando propaganda, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos tenemos el caso de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León se habla mucho de que estaba muy unido al rey Felipe II de Francia. Como Ricardo Corazón de León tiene fama de ser un cruzado, un guerrero, tal, siempre esa pregunta ha sido como, bueno, es que es verdad, el afecto se entendía de forma distinta, a lo mejor era como los chicos estos en Egipto, ¿no? Iban de la mano y no iban de la mano, súper amigas. La fuente dice que pasaban todo el día juntos, que se amaban locamente y que de noche ni la cama los separaba. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces dices, ¿pero quién dice eso? Es una fuente de... Una revista. No. En plan, el Sálvame no, es de un la cronista, época. Es un cronista de... Bueno, a ver, sí, el equivalente del Sálvame, ¿no? Sí, solo que él estaba más cerca de la corte, no era el plato de Sálvame, era un poco más cerca de... O sea, tenía como... Era Peñafiel. Era Peñafiel, o sea, que tenía fuentes bastante fiables. Claro. Entonces, podemos leerlo como algo romántico, sexual. Desde luego como algo romántico, porque no todo el amor tiene que ser sexual, claro. Sexual, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos a partir de ahí? Podemos imaginar muchas cosas. También es como la cosa que te he dicho antes, ¿no? De que a mí no me interesa tanto el decir tal personaje de nuestro panteón era gay, era bi, era lo que sea, sino la sexualidad o la forma de expresarse de esta persona no encajaba o fue digna de mención, ¿no? Exacto. Y sobre todo el cómo se ha creado la norma de esto. Porque, por ejemplo, también pasa, ¿no? Creo que el caso más a lo mejor relevante es Heliogábalo, que fue un emperador romano, que muchas veces se ha dicho que pudo ser un emperador, o sea, que pudo ser una persona trans. Porque se escribe en su época, pues, en torno a su reinado, hay varios
escritos diciendo que no se comportaba como un hombre, que le gustaba vestirse de forma afeminada, que incluso llegó a vestirse de prostituta e ir a un burdel, y que reclamaba que estaba pidiendo a algún médico que básicamente le iba a cubrir de oro si podía construirle, pues hacerle el equivalente a una vaginoplastia. Exacto. Vale, este relato... Imagínate en la época... Hombre, hubiese sido doloroso cuanto Pobre, menos, Dios la mío. verdad. Pero la cosa es que esto... esto lo escribe alguien que odia a Heliogábalo y está diciéndolo en plan, mira que desviado, mira que no sé qué. Lo cual esto nos dice dos cosas. No sabemos si Heliogábalo como persona tenía todo... O sea, sabemos que su masculinidad era lo suficientemente no normativa para que... Sí, para como levantar miradas, Claro, digamos, ¿no? para que lo usasen como propaganda contra él, o él o ella, porque al final yo creo que es importante también a veces cambiar los pronombres simplemente por... No lo sabemos, pero vamos a pensar. Sí. Vamos a dar la opción, ¿no? Ujú. Pero bueno, no sabemos... O sea, sabemos que no encajaba en los mandatos del género, y sabemos también que una persona naciese en un cuerpo y conforme creciese quisiese... O sea, bueno... viese su cuerpo, quisiese ver su cuerpo y cambiar su cuerpo de formas distintas, o se identificase con, básicamente, otro género, no era algo raro. No era algo raro, simplemente no era algo que a un romano le fuese a parecer alienígena. No era un concepto que se hubiesen inventado de repente ese cronista. Ese cronista se estaba basando en una experiencia que él conocía más o menos. Entonces, si ya había el transker, digamos, hace 2000 años en Roma... ¿Cómo te explico, cariño? ¿Cómo te explico, cariño, que esto no es una invención moderna? Exacto. No es un lobby que está intentando... Es que esa es otra. Si encontramos los mismos puntos de conversación hace 2000 años y no lo han conseguido, no han conseguido transicionar a todos los niños ni cortarles el pitilingo y las bolingas, como decía que iba a hacer Irene Montero al parecer. Si no han conseguido en 2000 años, no creo que sea el objetivo ahora. Y aún te digo más, y subo la apuesta, en plan de, esto es una amiga, Ira, que justo decía el otro día una cosa que no la había escuchado nunca así, pero que me parecía bastante revolucionaria y que seguro que mucha gente como que tiene miedo cuando lo escucha, ¿no? Sí. Que es en plan de, queremos convertir a todos vuestros hijos en trans. Sí. En plan, si tenéis ese miedo, vamos a por ello. Vamos a hacerlo. Pero no por convertirlos, ¿no? Sino por esta idea de subvertir la norma, ¿no? Por Claro. esta idea de decir, ¿cuál es el miedo que tenemos a que la gente se pregunte sobre sí misma, se explore y se identifique como quiera y se autodetermine como le dé la gana? Bueno, que ya autodeterminarse no es autodeterminarse, es como descubrirse Claro. en lo que quiera descubrirse, ¿no? Entonces, Claro. porque ¿cuál es el miedo a que la gente se descubra a sí misma? Ya, es que yo creo que es la cosa de la incomodidad de tener que pararte y preguntarte muchas cosas y revisitar muchas cosas de tu vida, ¿no? Al final yo creo que es... Y no solamente crees que pasa eso, sino que además el hecho de que tú te estés explorando hace que los demás digan, wow, joder, si se está explorando esta persona, entonces yo ahora ¿qué hago? ¿Estoy bien colocado aquí o...? Sí, no, y incomoda un montón. O sea, a la gente le incomoda porque dice, me tengo que plantear cosas con lo bien que estoy yo siendo normativo, ¿no? Exacto. Si a mí esto me funciona, o sea, esto... Claro. Hay gente en plan de... gente que dice, no, es que no estoy preparado para... O sea, si me llamo de repente gay, bi, trans, de repente soy otra cosa y no quiero hacer eso. Me causa menos incomodidad el reprimirme, digamos, que lo que me causaría el perder esa posición. Exacto. O el perder esa posición y, sobre todo, hacerte ese discurso y plantearte qué coño haces con tu vida. Exacto. Que ojo, que luego ya cada uno y cada una, en plan desde su posición, hay gente que tiene posibilidades de explorarse, también hay gente que no por las supuesto. tiene. O sea, que cada uno tenemos unas circunstancias y obviamente también hablamos desde un lugar de mucho privilegio, Claro. ¿no? Pero sí que es verdad que como sociedad así generalmente, pues ¿cuál es el problema que pone a la gente tan nerviosa de hacernos preguntas sobre lo que somos, lo que nos gusta? Porque, bueno, ¿tú crees que la homosexualidad es un invento? A ver, técnicamente, como llevamos diciendo desde el principio, ¿no? Igual que la heterosexualidad, es todo un invento. Todos son construcciones sociales, ¿no? Entonces, al final, si nos podemos entender de otras formas, yo creo que sí. O sea, en el sentido de, es un invento como lo es eso, como lo es el género. O sea, no es... Que sea un invento no quiere decir que sea falso, ni que sus consecuencias no sean muy reales. O sea, y que en la sociedad en la que vivimos tiene sentido al final, ¿no? Entendernos con estas etiquetas, etcétera. Pero tenemos que entender que no son permanentes y que si la homosexualidad como tal se creó como una categorización de enfermos y ahora ya no lo es, digamos, eso quiere decir que también puede ser otras cosas, ¿no? Tiene otros potenciales el término, la etiqueta de homosexualidad, bisexualidad, etcétera. Pero, claro, no hay nada permanente, esa es mi cosa. No hay nada esencial y natural.
Entonces, tan natural es la heterosexualidad como lo es la homosexualidad. Claro, digo, la heterosexualidad también es un invento, claro, ¿no? Que también lo estábamos diciendo antes. Claro, claro, y ser cis es un invento. O sea, y el que vamos, o sea, no va a ser un invento el que se tengan que se entienda una actividad como masculina como femenina, por ejemplo, pues que va a ser... O sea, obviamente esas cosas han cambiado y estamos luchando porque sigan cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abogar por decir que todo es un invento y que por tanto nos podemos reinventar. Qué guay. La verdad es que esto me parece que es muy importante porque muchas veces como que se nos trata de quitar ese poder, ¿no? De reinventarnos, de ponernos creativos y de reimaginarnos. Y bueno, lo guay es como que a través de todas estas conversaciones lo que estamos intentando hacer es como invitar a la gente a que salga de sus estándares mentales y trate como de ir un poquito más allá, ¿no? Claro, porque luego también hay veces como que... o sea, nosotros incluso nos creamos nuestros propios estereotipos sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? De cómo se tiene que portar una persona del colectivo en ciertos espacios. Es como realmente no, o sea, hay muchas veces que por contraponernos a la norma acabamos creando un nuevo estereotipo y acabamos imponiendo una nueva norma incluso entre nosotros, ¿no? De ser más... de tener ciertos... Bueno, más formas, ¿no? Obviamente, o tener en espacios en los que tú quieres presentarte de una forma. Yo creo que tenemos que ser capaces de descubrirnos. Obviamente, es imposible, no somos globos de helio flotando. O sea, vamos a construir nuestros modelos de masculinidad, de feminidad, de homosexualidad, de bisexualidad, de todo, en base a los referentes que nos rodean. Claro. Entonces tenemos que simplemente ser capaces de ser conscientes hasta qué punto estamos tomando estos referentes y hasta qué punto estamos dejándonos llevar, ¿no? O sea, una cosa es tomar de los referentes que tú quieres y que tú ves y que tú admiras, y otra cosa es simplemente dejarte llevar porque me han dicho que tengo que los chicos juegan al fútbol. Claro. Pues hombre, no vamos a hacer eso con todo el mundo, ¿no? No tenemos que reinventarlo. Yo creo que por eso es súper importante esta idea de descubrirle a mucha... O sea, yo me refiero hace poco, que aquí siempre se ríen de mí porque siempre lo pongo como referencia a este libro, que es el de Brujería y Contracultura Gay, pues parecerá una chorrada o seré súper simple diciendo esto, pero joder, leer ese libro a mí me estalló la cabeza en el sentido de decir, joder, que como personas LGTB, como personas queer, a lo largo de la historia hemos estado en otros lugares también y en otras posiciones de poder, incluso dentro de las propias estructuras, pues como de la familia, de la religión, como que hemos sido figuras de poder, ¿no? Entonces, como a día de hoy, a 2024, en plan, leer este tipo de cosas, a veces como que te estalla la cabeza porque, claro, como te han adoctrinado tanto realmente en que tú eres una moda, que esto es algo nuevo y tal y cual, de repente cuando descubres que hay una historia que nos precede, dices, joder, o sea, es como muy liberador, parece muy simple el mensaje, o a veces a mí me suena como muy simple, pero creo que es súper liberador, ¿no? Sí, porque al final es necesario saber que te han acompañado otra gente, ¿no? Y que tú eres el resultado de un proceso histórico. Y yo creo que es importante también eso, no vernos siempre a través de la cosa de la desgracia, ¿no? Exacto. O sea, es que muchas veces eso, o sea, tengo amigos que se estudian sodomía en la Edad Moderna y lo que están estudiando es lo que te he dicho, procesos inquisitoriales, y digo, es como estar leyéndote, es como estar viendo la serie en la que el marica siempre le pasa algo malo al final, ¿no? Entonces, yo creo que hay motivos para también ver esas historias de celebración, de lucha, de espacios que se crearon, ¿no? O sea, al final tiene que haber motivo para alegrarnos también del papel que nos ha tocado, digamos. O sea, ¿tú conoces ejemplos de momentos o de historias que como que estén reflejadas históricamente, que bueno, que tengan como algún tipo de, pues eso, documento histórico que han sido felices? Bueno, a ver, felices hasta el final a lo mejor no, porque eso luego llega la Inquisición, ¿no? Pero no, sí que hay. O sea... a ver, no toda la vida de la gente es feliz. No toda la vida de la gente al final... Por mucho que seas hetero, chica, claro, también te pasan cosas. Pero, por ejemplo, en México en el siglo XVII llega un proceso contra una mujer... Bueno, una mujer mulata que la Inquisición lee como un hombre, que todo el mundo la conocía como la Estampa. Y la Estampa llevaba 40 años vistiéndose, o sea, con vestido femenino, y organizaba en una casa que tenían cerca de las murallas de la Ciudad de México, organizaba fiestas que hoy diríamos que son pues ballrooms. O sea, era una fiesta
donde se reunían pues todos los mariquitas, básicamente pues se juntaban unos con otros, se hacían como ceremonias, se vestían, se hacían obras de teatro, etcétera, ¿no? Entonces se lo pasaban de puta madre. Claro, se lo pasaban genial. 40 años de eso, quiero decir, 40 años, vale, al final los pillan, sí, pero bueno, esos 40 años, antes de que pueda caer todo, hay una celebración y hay una gloria de básicamente vivir pese a lo que pueda haber fuera, ¿no? Entonces, me parece que esos espacios, buscarlos, son súper importantes para entender también que es eso, que hemos construido espacios que pese a que la norma aplaste, digamos, siempre han brotado elementos y pequeños huecos. Y además esto pasa mucho ahora con el tema de, yo creo que la Semana Santa, ¿no? Que es como tan potente en España y que siempre nos retrotrae, ¿no? Como estos momentos más como familiares o digamos como, bueno, pues yo qué sé, como de fiestas más tradicionales, como las Navidades, la Semana Santa. Son como momentos en los que las personas queer como a veces, no sé, como que entramos en un conflicto en plan de no sé cómo colocarme en todo esto y demás, ¿no? ¿Tú cómo te sientes en momentos así, más como tradicionales? Bueno, Semana Santa nunca ha sido lo de mi familia, porque somos todos ateos, pero es verdad, por ejemplo, Navidad, ¿no? Navidad, ese tipo de cosas. Es un poco triste a veces el pensar que tengo que... O sea, no es performar un papel, porque luego con mi familia más cercana, con los que veo, estoy fuera del armario, pero típico de no... ¿Para qué vas a molestar a la abuela? Que está ya tal, que... No le des un disgusto. No le des un disgusto que las mandas al otro barrio. Bueno, en fin. Joder, váyatela, en plan no, de... tampoco tanto, pero sí que es verdad. No, pero es verdad que pasa mucho, claro, ¿no? Porque claro. es como que parece que es como, joder, no vayas a ser maricón esta semana porque a ver si vas a matar a la abuela. Claro. Entonces... Así, suavecito. Y esto te lo llevas para casa y lo elaboras, ¿sabes? Exacto. Entonces dices, son cosas que o sea, que o bien porque te lo han dicho explícitamente algunos miembros de tu familia, o bien porque tú lo has asumido, porque está el discurso ahí, sabes que tienes que controlar, entre comillas, ¿no? Reprimir. Y me parece que al final, pues, es una forma de acercarte. Y yo creo, o sea, acercarte a estos entornos familiares, pues que es muy, muy tóxica, pero al final también, que es verdad, o sea, realmente en el modelo familiar, o sea, el modelo de la familia que tenemos hoy, se crea en base al control de la economía reproductiva. Se crea en base a que hombre y mujer tienen un tipo de sexo que está encauzado a la reproducción. Quiere decir, el delito de sodomía, que hoy lo entendemos como dos hombres y el sexo anal, realmente no era así. El delito de sodomía podía ser era cualquier acto sexual que no tuviese una meta reproductiva. Entonces podía ser incluir felaciones, podía incluir sexo anal, en cualquier tipo de cuerpo, obviamente. En plan de no te vamos a dejar disfrutar, si no va a ser para tener hijos, no te dejamos disfrutar. Claro, si es el cunilingus tampoco, entonces cosas que podían estar haciendo dos mujeres, podían estar haciendo dos hombres o un hombre y una mujer. Y entonces ese tipo de entender la sexualidad también hace ver cómo esto está muy relacionado con la familia y con el modelo de encauzar la reproducción y controlar el paso también de la transmisión de propiedad. Exacto. Y la herencia. Que ahí es un poco, yo creo que donde la religión y el capitalismo han hecho un match fantástico, Tinder, que se han encontrado y han dicho, wow, somos perfectas la una para la otra, y de repente pues eso, hemos hecho un montón de barbaridades en nombre de la religión, porque es como, bueno, ya no solamente te monto un tinglado como para controlarte, sino que encima, digamos que las enseñanzas que te estoy dando religiosas, tú ya mismo ya te controlas a ti mismo porque te metes tu culpa, tu movida y tal y cual, y entonces sabes que estas cosas no las puedes hacer porque entonces te va a castigar un ser divino, ¿sabes? Exacto. Que está ahí arriba que te va a castigar si le metes una cosita a otra persona o si haces esto o haces lo otro, ¿no? Claro, o sea, y a mí me parece muy, muy interesante el ejemplo cuando lo comparas, por ejemplo, con la antigua Roma. En la antigua Roma, básicamente, si tú eras ciudadano romano, todo el mundo es orégano. O sea, mientras tú no hicieses de pasivo, tú podías... mientras no te acostases con otro ciudadano romano o con la hija de un ciudadano romano, porque eso puede dar pie, porque básicamente estás incurriendo en la propiedad de otro ciudadano, porque las mujeres al final en la antigua Roma tenían una posición
bajo una sociedad muy patriarcal, Sí. tú podías hacer lo que quisieras, ¿no? Había O una... sea, otra vez, ¿cómo eran las reglas? Es decir, no podías ser pasivo Claro. y no te podías acostar con la hija de... de un ciudadano romano, en plan, que no, o sea, que no estuviese casada, que fuese virgen, etcétera, ¿no? Ajá, vale. Básicamente tenías que proteger la propiedad de otros ciudadanos romanos y la dignidad de otros ciudadanos romanos. Entonces, si tú eras activo, porque el sexo se entendía como un acto de poder, tú podías hacer lo que quisieras. Y esto empieza a haber unas normas para ya o sea, empieza una condena moral del pasivo, Claro. digamos, ¿no? Pero poco a poco esta condena moral del pasivo con el cristianismo se convierte en condena moral del acto sexual en sí. En todo, ni tú ni tú. Claro, nadie. activo Aquí y pasivo, nadie. los dos al infierno. Se acabó. Exacto. Y entonces, todo este entramado de que se tenía que reproducir uno tenía que tener sexo para reproducirse, todo este entramado empieza también a transmitirse en general a todo tipo de cuerpos, entendemos ahora. Pero ¿qué pasa? Que ahora que se ha condenado tanto al activo como al pasivo, digamos, ahora que hay una igualdad entre comillas, irónicamente. Sí, igualdad de demonios para los dos, para todos. Claro, vemos que esa condena moral, que ya ha dado pie a la religión, pasa a ser también una condena legal. Entonces, la moralidad da el paso a que se abran leyes y que los reyes, legitimados ahora por Dios, ya puedan dar una condena con una pena, o sea, que ya no es una pena de vas a ir al infierno, es básicamente te vamos a castrar, por ejemplo, que es lo que pasaba en el reino visigodo. Y después empiezan los discursos médicos. Los discursos médicos ya existían en la antigua Roma, pero que no... es la nueva religión, ¿no? Claro, que no tenían tanto peso, pero de repente hay que explicar por qué una persona... O sea, habían investigaciones fisiológicas, entender por qué alguien podía ser, por ejemplo, pues, al final, sodomita. Y entonces estudiaban, pues, que si los pliegues del ano, que eso luego en el franquismo también se hacía... Los pliegues del ano. Sí, para ver cómo de usado estaba. Para ver qué posición había ocupado, para ver qué tal. En las colonias agrícolas, en los campos de trabajo del primer franquismo, sobre todo, había unas examinaciones físicas que se iban hasta el más minúsculo detalle porque, según ellos, en términos supuestamente científicos, pues había una forma de explicar a un homosexual natural de un homosexual que había sido también, digamos, contaminado en el sentido de que había sido engañado por otro para convertirse en... ¡Wow! Sí. Dios mío, qué elaboración, ¿eh? Todo para que la gente no disfrute. Pero al final es eso, hay que legitimarlo de alguna forma. Y puede ser Dios y de repente aparece la ciencia, ¿no? La ciencia como más, digamos, la ciencia de la ilustración, la ciencia empírica, entre comillas, ¿no? Porque al final lo que buscaban era una forma de confirmar sus propios sesgos, sus propios entendimientos. Sí, utilizaban en plan como esta idea científica para intentar justificarse en su mierda, básicamente. Claro, porque ellos ya partían de una idea de que esto es inmoral. Claro. De hecho, pasa en el siglo XIX, pasa que se empieza a separar, o sea, a finales del siglo XVIII con la Ilustración empieza a entenderse que no podemos legislar según lo que diga la Iglesia. Entonces, por un momento, de repente la sodomía deja de ser un delito a principios del siglo XIX. Y unos pocos años después empieza a aparecer todo este discurso de la homosexualidad. O sea, digamos como que tenemos que encontrar una nueva explicación de por qué prohibir esto. En plan de esto ya deja de funcionar tanto, deja de tener tanto impacto, vamos a cambiarlo. Claro, la religión ya no puede ser, tiene que ser ahora más la medicina. Bueno, la nueva religión. La nueva religión. Pero bueno, tampoco es que la iglesia se fuese muy lejos, porque ahí siguen. Sí, ahí siguen. Me hace mucha gracia que me cuentes esto porque tú tienes como una estética, para la gente que nos esté viendo... Como muy Jesús, ¿no? No es a propósito. No es a propósito, ¿no? Pero esto te lo han dicho bastante, ¿no? De hecho, como un rollo con lo del tema del cartel de Semana Santa de Sevilla y tal y cual, ¿no? Sí, el cartel. Como buen ateo, ¿qué piensas de este tema? Yo encantado porque yo se lo dije a una amiga, dije yo, si me van a comparar con el que ha sido el modelo de belleza durante unos buenos 300 años, pues oye, yo encantado. No, pero... Aparte no tengo el cuerpo que tenía, no tengo el tipo que tenía el Jesús del cartel de Semana Santa de Sevilla, también te digo. No, pero es gracioso, ¿no? El cómo... Bueno, también buscamos esos referentes, ¿no? Jesús, San Sebastián, ¿no? Buscamos esos... Hay un poco de homoerotismo en la iglesia, como bien hablasteis en otros episodios, y está bien... O sea,
yo creo que obviamente va a estar ahí, ¿no? Esa inspiración de nuestros referentes, pues también en la iglesia, que menos... Si pero que es curioso, ¿no? Como que de repente en un lugar como la iglesia, en el que, como bien decías, no hay un respeto hacia la diversidad, de repente todas estas imágenes de Jesús, sí, que son absolutamente inventadas, porque claro, no corresponden con lo que esa persona hubiera sido realmente. No parece palestino. Exacto. De repente sean todo tan homoeróticas, ¿no? A ver, al final tienes que justificar que Jesús es hombre, pero también tiene una... Es hombre sexy, ¿no? Es hombre sexy, tiene algo de lo divino, ¿no? La belleza de Jesús también era propaganda al final, el mostrar a Jesús como un hombre o bien dolorido o bien gozoso, pero siempre con un físico que transmitía poder. Pues al final, pues obviamente esa relación entre, yo creo, la lectura del cuerpo, la lectura erótica del cuerpo y la lectura del cuerpo como algo no envidiable, pero algo a admirar, sin connotaciones eróticas, siempre ha sido una línea muy fina. Y al final son manifestaciones que uno va a leer de una forma... O sea, yo estoy seguro de que... hasta que nadie levantó la palabra con el Cristo de Sevilla, nadie hubiese leído a ese Jesucristo particularmente erótico, porque es igual que otros tantos Cristos que hay en Semana Santa en Sevilla, que nadie lo lee como erótico hasta que alguien dice. Alguien dice y de repente todo el mundo... Es verdad. Es como el traje nuevo del emperador, digamos, en plan de sí, es súper erótico. Pues venga, anda que no hay Cristos que son más eróticos a mi parecer, pero bueno. Y que es fuerte como las imágenes, como nos las han contado, ¿no? Cuando, pues eso, como por ejemplo estábamos hablando ahora de todas las imágenes de Jesús que no corresponden con lo que esa persona hubiera sido en realidad, claramente, ¿no? Y cómo nos montan en la cabeza como que todos esos símbolos, también incluso pasa con todo lo español, ¿no? Que ahora pues hay tantos adalides de lo español, ¿no? Sí. Como todas esas grandes figuras, yo qué sé, pues como el Cid, como Colón y tal y cual. Esta gente era súper hetero, en plan de... súper hetero. A ver, yo no tengo ningún interés en que Colón fuese otra cosa que hetero, también te digo. No, es curioso porque es verdad que nuestro panteón nacional tiene algunas figuras, pues por ejemplo Goya y su amor romántico pero no sexual con Martín Zapater, etc. Pero también hay que decir una cosa, que es verdad que el Estado y España en concreto, o sea, España, pero como todos los estados, ¿no? Se construye precisamente sobre la desposesión y el expulsar al otro, ¿no? O sea, la última orden militar que pasa en manos de la monarquía, que es ahora no recuerdo el nombre, pero pasa con Felipe II, pasa porque acusan al gran maestre de la orden de sodomía. Pero lo mismo ha pasado con los árabes. Con los templarios, estaba pensando. Pero sí, también con los árabes. O sea, no, la cosa es que siempre hay como una obsesión con expulsar a la otredad, ¿no? A la otredad. Y, por ejemplo, con los árabes hay una acusación de sodomía, de que tienen vicios pervertidos, ¿no? Y Enrique IV, Vaya clasecita de historia me estás dando, ¿eh? O sea, yo estoy en plan aquí de... Venga, sí. De repente, Enrique IV... Aquí la gente que nos vea dirá, sí, este chico dice como que sí. No, o sea, plano de recurso de vueltas como sí. En plan, como si hubiera sacado un 10 en historia, cosa que no es verdad, ¿vale? No, pero la cosa es que Isabel la Católica, por ejemplo, llegó al poder porque acusó a su sobrina de que era Juana la Beltraneja, de que era hija de... Pues que no era hija de su padre, de Enrique IV. Enrique IV era un rey que vestía mucho a la moda árabe, pero no más que su padre, probablemente. Pero había que crear este relato para deslegitimar. Para deslegitimarle, claro. Porque... O sea, que al final... O sea, que es genial hablar de historia porque... Al final se repite lo mismo, claro. de lo mismo. Y una de las cosas que decían era que se había acercado tanto a lo árabe que se había vuelto mariquita. O sea, que le gustaba, y le gusta lo árabe, lo musulmán, en cosas más privadas que no me atrevo a decir, porque también es verdad que no se podía decir en voz alta. Y el caso es que todas estas... O sea, vemos a lo largo de la historia cómo aparece precisamente para ensalzar, pues eso, el Estado. O sea, al final, por ejemplo, los reyes católicos también, en 1497, pasan una pragmática que dicen... Como veían que la sodomía era muy difícil de demostrar, salvo que pillases a la gente en plan de abres la puerta, no había cámaras de fotos ni iPhones, entonces como ¿qué haces? Tú tenías que oír ruido, llamar a alguien y que viniese y que fuese testigo, o sea, claro. Es que era muy complicado. Claro, entonces, era un lío. Lo que hacen es que se hace una pragmática diciendo que se puede básicamente condenar a cualquier persona por sodomía o por cualquier acto cercano a ello, que eso también hace que
pues empiezas a alejar un poquito como más. como las brujas, ¿no? Al Claro. final, en plan de... Si aquí pinta que aquí hay sodomía, pues tú, Pues venga. sodomita. Pues básicamente. Y la cosa es que eso también era... Les acusamos de sodomía y las propiedades que ellos tenían pasaban a ser del Estado. Claro, esto es un negociazo de puta Claro. madre. Entonces, obviamente, también es verdad que afectaba más a los pobres, o sea, porque las acusaciones de sodomías de los nobles normalmente se barrían bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada, pero encontramos que hay una forma de que el Estado crezca y de que se cree una desigualdad y que se mantenga esa desigualdad a través de condicionar la sexualidad, ¿no? y perseguirla. Entonces, me parece muy interesante ver cómo surge España, digamos, con esas normas, con la creación del otro racial, del otro sexual, del otro de género, ¿no? Entonces, creo que al final no es tanto hay que nacionalizar o hay que buscarnos referentes LGTB del panteón español, que si el Cid o que si Colón, sino hay que decir abiertamente que todos los Estados-nación europeos se construyeron en base a perseguir y aplastar al otro, digamos, sexual, el otro de género, cualquier tipo de otredad. Bueno, ahora lo estamos viviendo igual, pues, con Israel, lo estamos viviendo igual con Estados Unidos, ¿no? Que al final como que se vuelve a desempolvar este conflicto que son... Pues bueno, los genocidios y sociedades levantadas sobre genocidios o sociedades o estados levantados sobre, pues eso, ¿no? Expulsar al otro, machacar al otro, destruir al otro, ¿no? Claro, o sea, Colón, cuando llega a América, conoce a una tribu indígena, vuelve a España, luego tiene su segundo viaje, y ahí descubre de repente a otros indígenas que no había descubierto, que son los Caribe. Y los Caribe dice que son caníbales y sodomitas. Y que por tanto, porque él había descubierto que la mayor riqueza de esas islas era la fuerza de trabajo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues decir que estos indios no tienen salvación porque son caníbales y sodomitas y por tanto hay que dominarles y ponerles a currar. Gratis. Exacto. Claro. Casualidad, de repente. Qué casualidad, trabajan súper bien. Son el mejor sodomitas. Remedio. Trabajas gratis a partir de ahora. Desde luego que trabajamos súper bien, ¿eh? Sí. yo no. A mí que no me pongan a trabajar, que no sirvo para eso. No, pero en general o sea, se ve cómo se crea ese discurso. Y la cosa es que esté desde el principio de lo que llamamos ya el proceso más colonial, más pues, el que inaugura la edad moderna, me parece que no es casualidad. O sea, tenemos relatos de eso, de mandarlos. Entré es Núñez de Balboa, creo, que entra o sea, matan a unos indígenas, entran en la cabaña del que había sido el jefe y se encuentran al hermano del jefe travestido con otros hombres que estaban a punto de tener una orgía. Esto nos cuenta la crónica de Indias de 1521. Y dices, bueno, y él dice que mandó a los perros y los mataron, y en fin, un acto brutal, ¿no? O sea, claro, que no pudieron los pobres consumar. No, para empezar, les cortaron el rollo un poquito, la verdad. Bastante, imagínate, estás ahí en mitad del momento. Y de repente aparecen unos perros rabiosos y unos como, españoles chico, podéis raros. haber llegado de aquí a una hora o algo así, ¿sabes? Pero les sorprendieron en el acto, en este caso, sí. Pero la cosa es que que ellos no lo dicen como algo malo, obviamente, para ellos no era algo malo, pero para nosotros, desde nuestra perspectiva actual, ya no es que sea algo malo, es que entendemos cómo se crea ese discurso de tenemos que dominar a esta gente porque no conocen a Dios, no conocen a Cristo, ¿no? Exacto, como esa forma de dominación, claro, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes. Se utilizó el desvío para justificar la violencia al final. En vez de pensar como que sociedades más antiguas o sociedades como que a veces se ha vendido como más primitivas, de repente tenían muchas cosas que eran infinitamente más avanzadas que una sociedad más supuestamente actual o moderna. Claro, o sea, yo no diría avanzada, sino diría como que no estaban condicionados por los esquemas que ya habíamos creado en un marco en el que tenía que haber desigualdades, porque tenías que explicar que hay unos que mandan y otros que no, y unos que tienen y otros que no. Entonces, esas sociedades que a lo mejor sí obedecían lo que se llama el comunismo el primigenio, lo que sea, estas versiones de que había en la prehistoria más remota, no sabemos, pero sí que sabemos que estas sociedades que eran más igualitarias tenían, bueno, y tienen en muchas sociedades, o sea, muchos grupos nativos, muchos grupos indígenas de distintas partes del mundo, tienen formas de entender el género y la sexualidad que son mucho más diversas de lo que nosotros a lo mejor pensamos, ¿no? De lo que nosotros desde nuestra perspectiva occidental
queremos ver a veces. Sí, porque siempre nos ponemos como en lo que decíamos antes, en el lugar bueno, ¿no? De estamos más avanzados, sabemos más, Claro. tenemos más idea. Bueno, cariño, a lo mejor no, A lo mejor en esto no tanto. tienes tanta idea, ¿no? Claro, es eso. O sea, por ejemplo, mencionabas antes el de Brujería y Contracultura Gay. Brujería y Contracultura Gay lo que hace es mostrar precisamente cómo la historia de la civilización, digamos, de la civilización occidental, ha sido un camino progresivo hacia una persecución mayor, hasta que luego no lo ha sido en los últimos años. Bueno, el libro se escribió en los 70, así que no habría tanta liberación tan reciente, pero sí que muestra cómo precisamente la civilización surge de esa persecución. Exacto, y como esas sociedades entendidas como primitivas o como en plan, esta gente no sabe porque viven ahí tal y cual, tenían muchas cosas a la hora de comportarse y de vincularse entre ellos que eran muchísimo más modernas y muchísimo más sanas seguramente que las que ahora mismo a día de hoy tenemos, ¿no? Pero claro, esto nos viene muy bien para organizarnos en las casas, en las familias, en esto es mío y de mis hijos, el capitalismo y todo esto, ¿no? No, claro, entonces la familia, la desigualdad surgen en torno a esto, y hay ahora un movimiento, creo, para buscar nuevas formas de organizarnos más allá de eso y que precisamente admita esa diversidad, ¿no? Del deseo y de la orientación, o sea, de la identidad. Porque es curioso que incluso a día de hoy, y pasa, ¿no? Y lo vemos en el cine, lo vemos en los videojuegos, como la inclusión de... O sea, simplemente el abrir esa puerta, lo que decías tú, de intentar volver a abrirnos para que todos podamos formar parte de la sociedad, porque todos formamos parte de la sociedad, pone súper nerviosa a la gente, ¿no? En plan, pues yo que sé, pasaba lo del Rubius que sacaron un videojuego y que de repente tenían el lenguaje inclusivo y entonces él como, no sé qué, no sé cuántos, como volvemos a ver que se repite esa reacción en contra de mostrar la diversidad, ¿no? Porque la hemos aplastado. Claro. Bueno, la han aplastado, la han intentado aplastar, que es imposible. Pero esa es la cosa, que es como... Es sorprendente cómo es el mismo discurso de ahora que hace 100 años, que hace 200 años. O sea, había mucha... la preocupación de que están inculcando valores distintos a los niños ha estado siempre. La de que se está perdiendo, que estamos en una crisis de masculinidad porque no hay... O sea, la civilización va a caer porque estamos en una crisis de masculinidad, porque la masculinidad es lo único que mantiene al final la civilización, al parecer. Los ejércitos y las armas y el poder. Eso ha estado siempre. O sea, se ve en periodos que hay absolutamente, o sea, digamos, no en periodos de crisis, que también, obviamente, sino también en periodos de absoluta calma, que tú tienes que crear un hombre de paja y decir que el emperador este es un Mindundi o que se va toda la mierda. Y hace 100 años tenías lo mismo, la gente quejándose de que estamos perdiendo la masculinidad. Tenemos a gente llamando a... Bueno, es un episodio que me gusta mucho porque es muy gracioso, que Gregorio Marañón, por ejemplo, escribió un ensayo diciendo que don Juan Tenorio, afamado porque seducía a las mujeres, que era homosexual. ¿Por qué? Porque se emperifollaba mucho. O sea, porque el don Juan Tenorio lo que hace es seducir a las mujeres porque se ducha, se viste, se cuida, tal. Un metrosexual. Un metrosexual, exacto. Pero de repente para Gregorio Marañón, como todavía no existía la etiqueta metrosexual, era maricón. Era maricón. ¿Por qué? Porque cuidaba y presentaba su masculinidad de otras formas. Claro. Y entonces, estas crisis siempre han estado. Estos discursos siempre han estado. Porque además, y aquí viene una gran pregunta, yo creo, es... ¿Quién nos ha contado la historia? O sea, porque creo que ahí es donde está muchas veces el kit de la cuestión, ¿no? En plan, ¿quién es el que ha escrito la historia para que nosotros pensemos que la historia es como nos la ha contado este señor? Claro. Seguramente blanco, cis, hetero, de clase media alta. Pues la cosa es que la historia obviamente surge primero, tienes los cronistas de la corte que están contando lo que le interesa al rey, pero luego obviamente cuando ya nace como una ciencia, como una disciplina, es en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y lo que surge es como un intento de crear la idea de nación, ¿no? De tenemos todos esta historia común, vamos a unificarla, ¿no? Pues aparece Menéndez Pelayo, aparecen toda esta gente escribiendo los manuales de historia de España, pues desde lo que entendían hasta dónde se extendía la prehistoria hasta ahora. Y la cosa es que esas historias siempre parten de la perspectiva de, pues en estos casos, hombres burgueses, hombres blancos o españoles, tal, que buscan sus referentes. Entonces buscan sus referentes en el Cid, buscan sus referentes en Numancia, buscan sus referentes en Felipe II, lo que sea, ¿no? Claro, la cosa es que ahora se nos acusa a mucha gente de querer meter política en historia, cuando la política siempre ha estado metida en la historia. Obviamente. Y ha sido, por ejemplo, a medida que se han incorporado nuevas
voces y nuevos... Pues cuando Visiones, las mujeres... ¿no? Claro, o sea, pero es que ya no estoy hablando de gente queer, sí, las propias mujeres historiadoras. Claro, o sea, hasta que no se integraron más mujeres en la academia, no se ha empezado a hablar de historia de las mujeres. No es porque ese 50% no existiese, obviamente. Y luego, aparte, cuando empezaron a estudiar, era como, sí, bueno, pero es que qué pena, ¿no? Las fuentes las han escrito hombres, o sea, no vais a encontrar nada. Pero es que cuando lees buscando a esas narrativas, cuando lees buscando esas perspectivas, y cuando tú también tienes las experiencias, ¿no? Que está un poco modelando también cómo tú lees un documento, al final lo lees de otra forma y encuentras esas mujeres. Encuentras como esos recovecos de cosas que a lo mejor por ser mujer, por ser persona queer, lees que una persona cis hetero hombre no los lee, no lo entiende. Claro, y no es en plan estamos metiendo en política, estamos incorporando una perspectiva que no se ha incorporado antes porque no había quien, pero igual que tú la has incorporado hace 100 años hablando de que si el CID lo hacía todo por España o lo que sea, ¿no? O sea, quiero decir, siempre hay un sesgo, siempre metemos algo de nosotros en la investigación del pasado. Lo que pasa es que la gente que ha tenido acceso a esos niveles de educación y a ese también nivel de impacto... Claro, han controlado el discurso y al controlar el discurso controla lo que la gente escucha de sí mismos y entonces se sienten o no partícipes de esa historia, ¿no? Por eso las personas queer, tú ves un libro de historia o ves una clase de educación sexual o lo que sea, es como yo aquí no existo, entonces luego pasa lo que pasa, ¿no? Claro, y por eso hay que romper un poco esos esquemas, ¿no? Porque sí que la tenemos, obviamente, sí que tenemos esa historia. Pero, claro, cuando se silencia y se controla ese discurso, luego es cuando puedes decir, no, esto es una moda de Esto es una moda de... Claro. Esto yo no he visto ningún documento que hable aquí de lo vuestro, no esto nada. es algo nuevo. Esto es algo nuevo. Además, lo que molesta es que es la visibilidad, porque al final mucha gente no ha tenido... O sea, mucha gente lo que le pasa es que no ha conocido nunca a alguien no cis-hetero, o que ellos sepan, o sea, quiero decir que para ellos su entorno de sus colegas y esto es todo la normalidad y eso es todo, ¿no? Digamos. Entonces, claro, cuando de repente se te presenta en la cara, dices, uy, esto no. Pero a mí pasa lo mismo, o sea, con la historia de la negritud en Europa, que no solo siempre es lo típico que hablamos del comercio transatlántico de esclavos, hay una historia de negritud en Europa que también construye esos espacios, que también crece, digamos, ¿no? A pesar de las adversidades. Entonces, me parece que hablar de la historia de Europa desde una perspectiva tan estrecha, o de la historia de España, ¿no? Pues es súper simple, ¿no? Claro. Es como vamos a abrir un poquito más los libros, los documentos, y vamos a dejar que no siempre sean las mismas personas las que los leen, ¿no? Yo creo que con eso también... ¿crees que hay mucha LGTBI-fobia no solamente en el mundo de historia de los historiadores, sino también en el mundo de la arqueología? Creo que tenemos nuestras reticencias a admitir ciertas cosas, pero también creo que está cambiando, ¿eh? Porque hay algunos casos bastante claros, ¿no? en el mundo de la arqueología específicamente, que es por ejemplo el de los amantes de Módena, ¿no? El de los amantes de Módena, se excavó la tumba en 2009 en Italia, 2 esqueletos cogidos de la mano, se leen como una muestra de amor, porque coges de la mano y que te entierren es muy romántico, es los amantes de Teruel. Y como es un amor romántico y como están enterrados, tienen que ser hombre y mujer, pues los amantes de Módena. En 2019 se hace el estudio del ADN, de la melogenina de los dientes, y se descubre que ambos tienen cromosomas XY. Oh, vaya, sorpresa. Claro, entonces, a ver, esto abre de repente muchas preguntas. Dices, pues podían ser... O sea, es que la cosa es que la posibilidad de que no sea una relación romántica existe. Obvio. Que era Si fueran hombre y mujer, nadie se la preguntaría, ¿no? Claro, esa es la cosa, ¿no? Que de repente... Dos buenos amigos, hombre y mujer, Exacto, nadie se lo preguntaría. Exacto, tenía que ser... O sea, básicamente lo que permite la arqueología queer, que es o la arqueología transfeminista, es de repente decir, ¿pero por qué estamos haciendo estas asunciones? ¿Por qué cuando pensamos que era un hombre y mujer decíamos que era un amor romántico? Podían ser otra cosa. Entonces, ahora, ¿no? Ahora que son dos hombres tenemos que buscar alternativas. No, las alternativas hay que buscarlas siempre. Porque también podría ser que sean una pareja de un hombre y una mujer, entendidos que una persona puede... Porque existe las personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que tendría cromosomas XY, pero se hubiese presentado como... O sea, hubiese presentado genitalidad femenina, hubiese presentado... Básicamente hubiese pasado la vida de una mujer cis, entre comillas, porque es una persona intersex a la que en ese momento no se le podían medir los cromosomas porque no sabían lo que era, ¿no? Claro. Entonces, y luego hay otros, o sea, hay casos que han levantado mucho la ceja cuando se ha planteado de, oye, esto podría ser una lectura LGTB, una lectura queer,
¿por qué no lo hacemos? Ha habido gente que ha puesto como un poco... se ha mostrado escéptica, pero yo creo que está cambiando. Y, por ejemplo, o sea, gente dices que estaba como en contra de esto me incomoda. Sí, o sea, porque lo mismo pasa en Egipto, o sea, con la tumba esta de los manicuristas. Alguien planteó, oye, esta tumba... Los manicuristas. Los manicuristas del faraón, es que además también se trae tela el trabajito que tenían. Vaya reinas, vaya dos reinas. Vale, faraonas. Que tenemos que ser acertados. Vale, acertados, o sea, históricamente como Claro, muy, por favor, los términos hay que respetarlos. Exacto. O sea, las manicuristas de las faraonas. Exacto. Top. Pero la cosa es que entonces eran pareja. No se sabe. O sea, no se sabe, pero bueno. Claro, están enterrados en una tumba los dos juntos y básicamente todas las representaciones de las paredes, de las decoraciones, los muestran en los códigos que en la quinta dinastía seguían un marido y una mujer. Entonces, alguien dijo, oye, porque siempre se dijo, no, estos eran hermanos, eran gemelos, por eso se tal. Y alguien dijo, oye, pero siendo que el arte funerario egipcio es tan sota, caballo, rey... Exacto. ¿Por qué no leemos que de repente eran pareja? Claro, si estamos leyendo todos los códigos como deberíamos intuir simplemente esto. Y se armó una gorda en Egipto, sobre todo en el Servicio de Antigüedades de Egipto, pues al final estaba bastante controlado, y se armó una buena. Pero luego hay cosas más recientes que, claro, es que todo depende del equipo que trabaje. Porque, por ejemplo, aquí en la península existe una sociedad prehistórica que se llama Nargar, y se han encontrado algunas tumbas que son tumbas en tinajas y normalmente aparecen dos personas. Normalmente son un hombre y una mujer, o una mujer y un individuo infantil, ¿no? Y entonces la cosa es que eso podríamos decir, pues se entierran los matrimonios y se entierra la mujer con el hijo. Sí. Pero ahí el equipo de arqueólogos ha dicho, bueno, es que tampoco sabemos, hasta que no hagamos un estudio genético que nos demuestre que son madre e hijo, ¿no? Madre e hijo, y que también cuando encontramos un hombre y una mujer que han tenido descendencia en otros lados, que eso lo han encontrado hace no tanto. Y dicen, bueno, ahora sí podemos hablar a lo mejor no de matrimonios, pero sí de uniones sexuales, ¿vale? Sí. Y han aparecido algunas tumbas que son dos hombres y también dicen, pues ahora que tenemos esta evidencia, se puede hacer este planteamiento, pero necesitamos abrir las posibilidades e ir cerrando conforme nos vaya apareciendo más evidencia. Pero es que no podemos... O sea, todo depende... Y hay equipos muy abiertos que dicen, estamos hablando de sociedades de hace 2000 años o 3000 años, no podemos decir que pensaban como nosotros, evidentemente. Entonces, yo creo que la arqueología tiene ese poder, digamos, de mostrar otros esquemas, pero todo depende también de quién está haciendo la excavación. Exacto, quién es el que pone como la visión de lo que se está viendo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, para ti supongo que será también como curioso ser una persona queer que te dedicas a todo esto y cómo se te ve, cómo... O sea, ¿crees que se te respeta menos por ser una persona queer? Pues... O sea, habrá gente que sí, habrá gente que me respete menos, eso desde luego. No han tenido el valor de decírmelo, así que con eso me quedo. Pero luego yo creo que también hay en la academia hay una cosa que se han dado cuenta de que están perdiendo un poco el terreno, digamos, ¿no? Que mucha gente nos interesa por cosas académicas y cuando hablamos, si tú vas a la Casa del Libro, los libros de historia que vas a encontrar son todos en plan viva España, viva los tercios, viva no sé qué. O sea, es lo que es, porque eso es lo que vende. Vas a encontrarte a Rocabarea, vas a encontrarte básicamente todos los libros diciendo que los españoles necesitamos amar nuestra historia más, ¿no? Sí. Y amar nuestra historia nacional. Como la digan ellos. Exacto. Entonces, mucha gente desde la academia se ha dado cuenta de que esto no es lo que... O sea, esta gente no está siguiendo ningún tipo de estructura, no está siguiendo ningún tipo de método científico, se siguen la disciplina histórica y aparte están diciendo unas cosas que están súper antiguadísimas. Entonces yo creo que... O sea, yo con muchos académicos que son de otra generación, que en un principio yo hubiese dicho, tío, qué vergüenza, van a pensar el mamarracho pintado pero que les gusta lo que hago precisamente porque dicen, es tu estilo y yo no lo haría... Pero me encanta que lo hagas porque llegas al público y dices estas cosas que a veces son muy básicas. O sea, simplemente es, por ejemplo, que las fuentes siempre tienen sesgos y tal, no es algo súper innovador. Te lo explican en primero de historia, ¿no? Pero hay veces que... Sí, pero a veces a lo mejor ese mensaje no llega porque, bueno, pues la forma de contarlo es en un libro súper serio, sin un dibujo. Claro. Entonces eso no te lo vas a leer. Claro. Y por eso como que divulgar también a través de redes y en YouTube y demás, pues ayuda mucho a que esa historia llegue también a la gente, ¿no? Claro, y yo creo que lo asocian mucho con, al final, la pluma, el exceso, el amariconarse y el pintarse. Eso, para ellos es como parte del atractivo, digamos, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues maricón pintado, no pasa nada, tú síguelo con lo tuyo. Entonces sí que me he encontrado bastante aceptación en ese sentido, ¿no?
desde una mirada que a lo mejor no entienden del todo, pero siempre desde el respeto. En ese sentido yo siempre he encantado. Qué bien. Y para ir terminando, me gustaría saber, que no es nada histórico esto, porque esto ya nos vamos a poner en plan un poco mágico. Vale. ¿Hacia dónde crees que va este futuro de la disidencia? Es decir, a mí me gusta mucho, y es verdad que viene apareciendo bastante en las conversaciones que tenemos aquí en el podcast, esta idea de la imaginación, de la creatividad, ¿no? Como de poder imaginarnos otros mundos, ¿no? Y que para poder imaginarnos otros mundos también tenemos estas conversaciones, ¿no? Para entender en plan de dónde venimos, si lo que realmente nos cuentan a día de hoy es real o no. Entonces, si nos ponemos a imaginar y a crear un futuro que sea para todos, para todas y para todos, como mucho más inclusivo, ¿hacia dónde crees que van las cosas si nos ponemos a elucubrar, tú que conoces tanto la historia? A ver, yo conozco la historia, pero por eso a veces me pongo un poco negativo, pero siempre intento ponerme positivo, intento ser optimista. Sí. Yo creo que con aspectos como pues al final la visibilidad, estos espacios, ¿no? O sea, aunque sea a nivel virtual y a nivel físico también, en distintas asociaciones, yo creo que esos son muy importantes y es muy importante mantenerlos porque son como la punta de lanza también para unos cambios mayores, ¿no? Digamos, para cambios más estructurales también de que no pueda ser que simplemente porque ahora cambian la ley volvemos a tener que estar en el armario o la peña trans vuelva a no tener acceso a recursos que necesitan. Yo creo que eso siempre, o sea, tenemos que mantener esos espacios para precisamente tener un futuro mejor y un futuro que también permita, porque en estos espacios muchas veces podemos cuestionar muchos de estos conceptos que pensamos como a priorísticos, ¿no? Que nos vinieron y tal, como el tema de la familia, cómo nos afecta, no a nosotros solos, sino a todo el mundo. El tema de la masculinidad, el tema de las jerarquías de poder, ¿no? Yo creo que al final, si mantenemos este discurso, este cuestionamiento, digamos, este debate, yo creo que podemos llegar a mucho más y sí que veo ahí un futuro más bonito, más rosa, digamos, a lo mejor, ¿no? Que lo que veo si me fijo simplemente en las noticias y veo a Susana Griso y Ana Rosa Quintana diciendo sus monsergas, la verdad. Claro, sí, yo creo que como tratar de salir de ese discurso que nos tratan de vender constantemente desde los medios, sobre todo más tradicionales, y sobre todo como yo creo que quizá el mensaje es que no porque estemos en 2024 es el momento más actual, moderno de la historia. No hemos llegado a donde teníamos que llegar y podemos también volver la mirada al pasado, aprender cosas que se hacían entonces y reaplicarlas o reinterpretarlas en la actualidad, ¿no? Claro, yo creo que eso es muy importante al final, ¿no? Y ver que como como hay otros momentos que han sido más libres, también podemos aspirar a esas libertades, podemos aspirar a esa igualdad que a lo mejor encontramos, ya no solo yéndonos al pasado, yéndonos a otras sociedades que siguen vivas a pesar de que ha habido mucha persecución, ¿no? Pero encontramos grupos indígenas que, por ejemplo, han conseguido mantener su igualdad y su identidad en un mundo abiertamente hostil. Y yo creo que también podemos fijarnos en esas lecturas que tienen ellos, pues, de cómo organizan el género, cómo organizan, pues, al final sus responsabilidades de unos con otros, ¿no? Los cuidados también. Me parece que es muy importante mirar la vida, o sea, echar la vista atrás y en otros lados, digamos, no focalizarnos solo en el mundo que nos rodea más inmediato. Pues yo brindo por ese futuro. Pues brindemos. ¿Te parece? Venga. Muchas gracias por venir. Sí.